Radio Son Fe las 2 de la le tarde, indica la hora. 3 minutos. Son las 2 de la tarde, 3 minutos. No hay tiempo que perder. Seguimos predicando y expandiendo el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, Cristo viene ya. Música, reflexiones, oración y más aquí en tu radio cristiana. Radio Fe 1460 de Santiago. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Es su programa Doctrina Apostólica. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios del cielo! ¡Ay, qué lindo! ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Señor, necesito tu
el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Aquí estamos junto a ustedes en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Ya partimos, hermano, ya son las 2:05 y esperamos tener un tiempo de bendición espiritual. Amén. Esperamos en el Señor que podamos disponernos en este día. Hoy día pretendemos hablar un poquito acerca del rey Josías, ya de cómo Josías venía de un linaje, ya de una descendencia de personas que se rebelaron contra Dios y todos hubiesen esperado de que él iba a hacer lo mismo, ya. Pero Dios hizo una obra tremenda en él y él no fue ni como su papá ni como su bisabuelo, ¿ya? Lo más esperable es que él hubiese sido igual o peor que sus antepasados, pero Dios en su bondad, hermano, ¿qué es lo que hizo? Lo atrajo, hermano, a el temor de Dios, y el Dios de la gloria hizo una obra tremenda en él, ¿ya? Así que vamos a estar compartiendo hoy día esa interesante temática. Por eso trate de dejarnos sus comentarios, sus saludos en la primera parte de nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Así que escríbanos y salúdenos para la gloria del Señor. Ya saludamos también a todos los hermanos que están conectados. Más de algunos puede estar escuchando en una cárcel, otros pueden estar escuchando en un hospital, en un asilo de ancianos, en un lugar de reclusión. Tal vez por ahí pueda haber alguien que está postrado en una cama, que se siente desanimado, desorientado, que se siente como que no tiene fuerza. Bueno, Dios lo bendiga, lo ayude y le dé fuerza por medio de este programa Doctrina Apostólica, ¿ya? Hoy día anímese en el Señor y comparta junto a nosotros esta interesante temática, hermano, que básicamente nos habla del poder de Dios, de cómo Dios interviene en la vida de una persona, ya en la vida de una familia, cómo Dios cambia, hermano, las cosas de una manera sorprendente y cambia el destino, cambia el futuro de alguien. Dios lo transforma de manera tremenda y ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios que puede cambiar todas las cosas, hermano, y que alguien que tal vez perteneció a una familia de no sé, de ladrones, de traficantes, de adúlteros, de infieles, de mentirosos, que no sienta que porque fue criado en ese ambiente que no puede salir de allí. No, si puede salir de allí, si es que esa persona se entrega a Jesucristo, si esa persona se vuelve verdaderamente a Dios. No solo que la persona vaya a una iglesia evangélica, que eso es importante, pero no solo eso, la persona tiene que conocer al Dios de la Biblia. Eso es lo elemental, eso es lo fundamental. La persona tiene que volverse al Dios de las Sagradas Escrituras, amén. Y ese es el Dios que puede hacer una obra en el hombre, ¿ya? Sigamos a estar leyendo los comentarios y después vamos a entrar de lleno a esta interesante temática. Denle like a esta publicación y compártala, ya, si usted quiere que esta enseñanza llegue a otros, compártala allí en su Facebook y también en sus redes sociales, en el WhatsApp, etcétera. Nuestro hermano Cristian Ciclista Orozco nos dice saludos, siervo Richard, pura vida de acá, Costa Rica. Ya, Dios bendiga a nuestro hermano Cristian. El hermanito Loni nos dice saludos, querido hermano Richard, estamos atentos junto a mi ayuda idónea escuchándole. Dios bendiga a nuestro hermano Loni, que Dios me lo rebendiga. Saluda a su esposa, la hermana, creo que se llama Rocío, a ver si me acordé bien o no. Nuestro hermanito Iván nos dice muy buenas tardes, mi amado hermano Richard, les saluda a usted y a todos los auditores en el nombre de la Trinidad Divina, deseando que el Dios Todopoderoso le use grandemente en favor de la Iglesia de Jesucristo en este bendecido programa radial Doctrina Apostólica Comuna de lo Espejo. ¡Qué lindo! Gracias a todos los que nos escriben, es una tremenda bendición. Nuestra hermana Nelly Ramos, nos dice Dios lo bendiga a mi hermano Richard. Gracias a mi hermanita Nelly, qué bendición, hermano, que nos estemos conectando y estemos conversando. Saludamos
a todos los que están conectados por allí por la 1460 AM, ¿ya? Por la 1460 AM Radio Fe, que es la radio de la senda antigua y de la sana doctrina, amén. Contarle que ayer estuvimos haciendo un estudio bíblico desde otra óptica, porque el tema de la apología es muy amplio, ¿ya? Entonces ayer estuvimos dando un estudio bíblico acerca de la apología, pero di una clase por WhatsApp, ya por WhatsApp, por videollamada, a hermanos del norte y del sur de Chile, y también a algunos hermanos de México. Ya, gracias mi querido hermano, gracias, Dios me lo bendiga. Y también algunos hermanos de Honduras, parece, no me acuerdo qué, nos conectamos por una videollamada y hicimos ahí una clase de 2 horas con 22 minutos. Ya fue una tremenda bendición, ya que abordamos el tema de la apología desde otra arista, y fue de tremenda bendición compartir ese tiempo para la gloria del Señor. Nuestra hermanita Abigail nos dice: Dios le bendiga grandemente, muchísimas bendiciones. Hermano Richard y la hermana Francesca, saludos desde Wisconsin. ¡Qué bendición! Gracias, mi hermana. Gracias, mi querida hermana. Que Dios la bendiga. Amén. Qué bendición que podemos entonces compartir este tiempo. Qué lindo que nos puedan saludar desde diferentes latitudes, ya desde diferentes lugares. Que Dios les bendiga a todos. Así que, hermanos, nos vamos a preparar para compartir esta temática. Por eso que los que quieren saludar y comentar, es bueno que lo puedan hacer, hermano, en el comienzo del programa, porque luego entramos de lleno con la enseñanza de la palabra. Ya recuerden que estamos en los días en que estamos reuniendo los recursos para nuestro programa radial, ¿ya? Gloria al Señor por todos aquellos que oran, que ayunan para que este programa continúe. Pero también es importante que los hermanos también puedan colaborar con una ofrenda de amor, porque si a usted le interesa que este programa siga, usted tiene que también ser parte de los que quieren respaldar este programa, ¿ya? Nosotros estábamos en otra radio, después nos retiramos de esa radio, y muchos de los auditores de esa radio tal vez pensaron que nunca nos íbamos a retirar de ahí, y nos retiramos, ¿ya? Entonces, esperamos estar mucho tiempo aquí en la Radio Fe, pero si la hermandad no responde, hermano, porque yo traigo los contenidos gratis, ya gratis, todo gratuito, pero también tiene que haber un respaldo de parte de los que quieren aprender para que el programa pueda continuar al aire, ya, para la gloria del Señor. Saludo a mi querido hermano William, y vamos ahí, no sé si tiene por ahí la cuña de la palabra o no la tiene ahí la cuña de la palabra, pero si no la tiene, no importa, colóqueme solamente la música, alguna música de fondo de Jimmy Swaggart, también como Suave o Red Hambar, no sé si lo tiene por allí, pero usted ahí me avisa cuando ya esté listo, y vamos con la enseñanza. Nuestra hermana Josefa nos dice amén, mi hermanito Richard, Dios bendiga a la hermana Cintia, que Dios la bendiga, amén, amén. Ya, vamos entonces a la temática del día de hoy. Vamos a compartir una enseñanza de la Escritura. Vamos a ir, hermano, a Segunda de Reyes, capítulo 22. Ya, Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a ir a la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer un solo versículo. Ya, vamos a leer el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Anótelo usted por allí. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Mire qué tremendo. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat.
Verso 2, vamos a leer también. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Mire qué lindo. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Qué tremendo, hermano. Por un breve momento, entonces, vamos a meditar en la vida de este rey que fue el rey Josías. ¿Ya? Este rey, hermano, que es uno de los principales reyes posterior al rey David. ¿Ya? El rey David sentó un precedente, fue el rey más excelente, fue el rey por antonomasia, fue el rey que fue conforme al corazón de Dios. Es verdad que tuvo problemas, que tuvo pecado, que tuvo errores, pero el hombre amó a Dios. El hombre amó profundamente a Dios. Fue un hombre que cuando Dios lo confrontó con su pecado, no se puso a justificarse, no comenzó a sacar una serie de argumentos para validar o para aminorar o para dosificar su pecado, no, sino que rápidamente cuando Dios lo confrontaba, David, ¿qué es lo que hacía? Se arrepentía. Cuando Natán lo confrontó, no comenzó a justificarse. Lo que pasa es que se estaba bañando ahí sola y me mostró el cuerpo, y bueno, donde la carne es carne, sentí el deseo, y por ahí fui abriéndole la puerta a la concupiscencia. Pero aquí hay dos culpables, el 50% fue ella, 50% fui yo. Nada de eso. No hubo ninguna justificación, a pesar que en alguna medida Betsabé también fue parte de la caída. Pero cuando Dios lo confrontó, David no pensó en los demás, que los demás eran culpables, que habían otros que eran responsables. No, él reconoció que pecó contra Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes que han caído en adulterio y hasta la fecha todavía no han reconocido? Predicadores que no han reconocido. Solo dicen, bueno, pequé nomás y listo, pero no hay un confesar literalmente el pecado, no hay el confesar que escandalizaron a un reino, que escandalizaron a un pueblo, que escandalizaron a un concilio, que hicieron que otros se apartaran por su pecado. No, hasta el día de hoy lo esconden, lo mantienen allí, hermano, como en el anonimato. Ahora bien, David, cuando fue confrontado, reconoció. Entonces el gran rey David fue el rey que marcó una dinastía. Y siempre la gente lo miró como el ejemplo, incluso para arrepentirse. No era un ejemplo porque cayó, no, porque eso fue una mancha que se mantuvo en su vida. Pero sí fue un ejemplo porque se arrepintió, porque se quebrantó, porque confesó sus pecados. Y el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, mas aquel que los encubre no será prosperado. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces todos los reyes que vinieron luego de David tenían un faro, tenían un paradigma, tenían un ejemplo, tenían un sendero hacia qué mirar, qué ejemplo seguir, y también sabían que tenían que seguir a David en todo lo bueno, y en su caída, en su infidelidad, evidentemente que ellos tenían que evitar aquello, porque también ellos habían visto cómo Dios había castigado a David. David perdió a su hijo. Luego, hermano, sus hijos lamentablemente practicaron una serie de pecados aberrantes. Entonces, la gente vio también, los reyes que le sucedieron, vieron las consecuencias del pecado de David. Entonces, desde que estuvo David en adelante, comenzaron a levantarse mejores reyes, digamos que los cananeos, que los paganos, pero casi ninguno llegó a la medida de David.
Casi todos eran inferiores en espiritualidad, inferiores en entrega, inferiores en humildad, soberbio, altivo, muchos soberbios, muchos altivos. Y de repente, hermano, nos hallamos con Josías, que muchos consideran el segundo David. A los que les gusta tomar apunte y se toman en serio el estudio de la Biblia, anote usted, Josías fue considerado un segundo David. Oye, qué tremendo. Y mira cómo parte el texto. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, verso 2, y anduvo en todo el camino de David, su padre. Ahora, David había sido el padre biológico de Josías. No. Lo que pasa es que ahí padre se podía traducir como padre y también se podía traducir como ancestro. La palabra padre entre la cultura judaica hacía alusión, uno, al padre biológico, o dos, también se usaba para referirse a un ancestro. ¡Qué tremendo, hermano! David, por ejemplo, había vivido por el año 1000 aproximadamente antes de Cristo. Y Josías vivió aproximadamente entre el 648 y el 609 antes de Cristo. Es decir, entre David y Josías hay una separación de más de 300 años. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Más de 300 años. Pero mira lo que hay, hermano, en Josías. En Josías hay el anhelo que estaba en David. ¡Qué lindo, hermano! Porque en Josías estaba el deseo de ser un hombre ejemplar. Él miraba a David, lo miraba como un ejemplo, lo miraba como un arquetipo, lo miraba como un dechado. Oye, qué lindo. Oye, Josías supo a quién mirar. Qué lindo, hermano. Josías supo a quién mirar. Josías supo el ejemplo que era el ideal para él para ser un rey conforme al corazón de Dios. Qué tremendo. Habían 300 años o más de diferencia, pero Josías tenía el sentir de David. Quería amar a Dios. Qué triste hoy día cuando vemos jóvenes adultos, ancianos que siguen malos ejemplos. Siguen un mal ejemplo en la iglesia, siguen un mal ejemplo en la congregación. Hermanos que tienen dones, capacidades, que aman a Dios y de repente se comienzan a juntar con las personas no adecuadas. Y el arbolito que iba bien derechito comienza a torcerse, comienza a doblarse. ¿Por qué? Porque en vez de mirar a los David y en lo correcto seguir a los David, oye, comienzan a mirar a los Saúl. Ponen la mira en los Saúl, en los porfiados, en los rebeldes, en los desobedientes, en los contumaces, en los altivos. Y no se da cuenta el hermanito Josías que se está equivocando. Josías, de manera metafórica, si usted es realmente un Josías que quiere amar a Dios, tiene que mirar los buenos ejemplos. Tiene que mirar los buenos dechados, arquetipos, modelos. Oye, imagínate, ¿qué es lo que tuvo que hacer, hermano? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Josías? Josías tuvo que mirar no a su papá biológico, no a su abuelo biológico, no a su bisabuelo. ¿Por qué, hermano Richard? Porque unos fueron peor o mejor que otros. Y algunos de sus ancestros habían sido literalmente una calamidad. Por ejemplo, consideremos que en el caso, hermano, de Josías, el papá, hermano, de Josías, ¿sabe quién fue? El papá de Josías se llamó Amón. Pero Josías no podía seguir el ejemplo de Amón, porque Amón había sido un perverso. Su papá biológico
había sido un perverso. Su papá biológico había sido un enemigo de Dios. Su papá había sido un hombre que no había respetado la ley de Dios, que no había respetado la palabra. Entonces él no podía mirar como un ejemplo, como un dechado, como un arquetipo, como un modelo a su papá biológico. Entonces tuvo que mirar bien hacia atrás, porque si miraba al ejemplo más cercano, tenía un mal ejemplo frente a él. O la gente tal vez le habló porque él quedó huérfano a los 8 años. Pero resulta que más de alguien le tuvo que contar cuando ya fue creciendo, o tal vez ya desde chico, porque hay niños desde 8 años que ya comienzan a tener una capacidad de darse cuenta por obra de Dios de que hay personas que no son un buen ejemplo. Amón fue un perverso. Entonces, si tu padre no es un cristiano, y aparte, porque hay gente que no es cristiana, pero no necesariamente es un perverso en lo ético y en lo moral. Tal vez es una persona que en diferentes áreas, en el trabajo, en lo laboral, en la educación, en el trato con la familia, tal vez es un buen ejemplo y tú puedes tomar esos buenos ejemplos. Pero tal vez si tú has visto que tu papá en alguna área es un buen ejemplo, pero en cuanto a lo espiritual es una persona que ha despreciado lo de Dios, tú no tienes en lo espiritual un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque tu padre no conoce a Dios, no teme a Dios, y si ya partió no temió a Dios. Entonces tú allí no tienes un buen ejemplo. Pero hermano, y en la parte ética puedo tomar alguna cosa, aunque él no sea cristiano, pero si él es un buen ejemplo en la parte ética, puede usted tomar, obvio. Pero estamos hablando de ejemplos espirituales que, digamos, esas personas reflejaron su buena conducta con Dios, y esa buena actitud, esa buena conducta con Dios se comenzó a reflejar en todas las áreas de su vida, o particularmente en las más importantes. Entonces Josías miraba al papá cuando niño, y él no estaba frente a un hombre de Dios, él estaba frente a un perverso. Tal vez tú ya eres, no sé, eres un niño, eres un joven, eres un adolescente, eres adolescente, joven, adulto, anciano, y tú amas a tu familia, y gloria a Dios, tienes que amarla. Pero si tú no ves en ellos a hombres y mujeres de Dios, tienes que buscar un nuevo modelo, un nuevo ejemplo, un nuevo faro. Un faro, un ejemplo, un arquetipo que tú puedas mirar y que tú puedas decir, me gustaría ser así. ¿Por qué? Porque soy un idólatra. No estamos hablando de idolatría. No estamos hablando de veneración de una persona, no. Estamos hablando de ejemplos. Pablo fue un tremendo ejemplo, y es por eso que él dijo, imitadme a mí. ¿Por qué? Porque él imitaba a Cristo. Entonces, si tú no tienes un buen ejemplo, tal vez tienes algún familiar que es evangélico, un papá, o un tutor, alguien que te crió y que no ha sido un buen ejemplo, no tienes que quedarte estancado allí. Tienes que pedirle a Dios que Dios te permita conocer a alguien que pueda ser un faro para ti, para la gloria de Dios, que te guíe, que te direccione. Y es por eso que es muy importante que la persona busque una buena iglesia, para que el pastor pueda ser ese faro, para que el obispo pueda ser ese faro, para que el encargado de obra pueda ser ese faro, para que el líder que dirige esa iglesia pueda ser ese faro, que tenga un buen ejemplo. Josías, cuando niño, miraba al papá, ahí no había un hombre de Dios. Mira cómo fue el padre de Josías. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús, de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mira qué tremendo, hermano.
como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Este no anduvo en los caminos de David, Amón, el padre de Josías. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, su padre Manasés. Ya vamos a hablar de Manasés. Y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Mira qué perverso el hombre. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Te das cuenta? O sea, el padre biológico de Josías había sido un perverso, un hombre deleznable. Había adorado ídolos, había actuado impíamente, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Impresionante. Y había dejado a Dios. O sea, Josías, hermano, no tenía por dónde tener un buen ejemplo mirando a su padre. Y su padre, hermano, también fue castigado por Dios y murió, hermano, a temprana edad. Y él tuvo que heredar un reino a los 8 años. Imagínate. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios puso tutores, Dios puso profetas, Dios puso sacerdotes temerosos, Dios puso líderes espirituales que, hermanos, sin lugar a dudas tuvieron que reformar, reeducar a Josías. Porque 8 años había estado bajo la tutela de su perverso padre. Entonces ya sabemos que Josías no podía mirar a su padre Amón. ¿Y quién era su abuelo? Tal vez su abuelo podría haber sido más espiritual. Tal vez su abuelo podría haber sido un hombre de búsqueda. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, mi querido hermano? No. Manasés, su abuelo, había sido, hermano, lamentablemente, uno de los más grandes perversos de toda la historia del reino de Judá. Un miserable. Entonces, saca la cuenta. El papá un perverso. El abuelo un perverso. Entonces, ¿cuáles eran los modelos más cercanos que él tenía? Mira lo que dice la Escritura, Segunda de Reyes, hablando la palabra acerca de Manasés, el abuelo de Josías. Mira lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Epsiba. Verso 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor, hermano, el Señor había retirado a esta gente, digamos, a los cananeos. Pero estos tipos, hermano, en vez de entender, digamos, en este caso Manasés, en vez de entender, en vez de decir, no, yo no voy a actuar como en un pasado actuaron los cananeos, yo no voy a actuar de esa manera, yo me voy a comportar como un hombre de Dios, yo no tengo nada que ver con ese pueblo de los cananeos, yo quiero actuar como un siervo de Dios. No, ¿sabe qué? El tipo siguió las costumbres de los pueblos que Dios había desechado. Imagínate, hermano. Imagínate. O sea, el tipo, hermano, fue un perverso. Qué tremendo, hermano. En vez de seguir el ejemplo de los temerosos de Israel, no. Siguió las costumbres de los cananeos. Estamos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aquí en Manasés, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, es decir, los cananeos. Dios había expulsado a los cananeos de la tierra prometida, y este perverso llamado Manasés, en vez de seguir la Torá, en vez de seguir el Tanaj, en vez de seguir el Antiguo Testamento, en vez de seguir la palabra de Dios,
comenzó a actuar, a proceder, a pensar y a seguir a los falsos dioses de los cananeos. Imagínate, hermano, qué tremenda perversidad las de estos tipos. Entonces, los modelos, hermano, que tenía el rey Josías eran modelos, hermano, totalmente defectuosos. O sea, eran malos ejemplos. Su papá, hermano, había sido, hermano, un hombre perverso. Su papá había sido un perverso. Su abuelo había sido, pero un perverso que pasó a la historia. Manasés, hermano, fue el perverso de los perversos junto a Amón y junto a Acab. O sea, esa es la triada de los reyes más perversos, hermano, en Israel. Y en el reino, hermano, de Judá, los dos más perversos fueron, aunque hay otros, pero fueron Manasés y Amón. ¿Y quiénes eran ellos? Los dos antecesores de Josías. Entonces cualquiera hubiera esperado, no, Josías va a ser terrible. Yo creo que la gente decía, oh, ahora viene Josías, tiene 8 años, quedó Josías. Oh, lo que se nos avecina con Josías, qué terrible. Manasés. Amón, ahora viene Josías. Oh. Yo creo que más de alguien dijo más de lo mismo. ¿Qué cree usted? Tal vez alguien dijo de tal palo, tal astilla. Impresionante. Impresionante. Y saque usted la cuenta que sabe quién fue el bisabuelo. Está el padre, está el abuelo, el bisabuelo. ¿Quién fue el bisabuelo de Josías? Fue alguien mejor que Manasés, indudablemente. Pero este rey tuvo también sus bemoles, sus cosas de las cuales tenía que avergonzarse. Su pero. ¿Cuál fue el pero? El pero de este rey que se llamó Ezequías. Ezequías fue, hermano, el bisabuelo de Josías. Y Ezequías tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Era de doble ánimo. Qué tremendo, hermano. Entonces, claro, el hijo vio ese doble ánimo probablemente en él. De repente se humillaba. Oye, Dios lo tocaba, Dios lo fortalecía. Y de repente, hermano, se ponía soberbio. Y así andaba. Entonces, por ningún lado, hermano, si bien es cierto, Ezequías fue mucho mejor que Manasés y Amón, pero tampoco era el gran ejemplo. Entonces, Dios tuvo que intervenir en la vida de Josías. Dios tuvo que intervenir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios colocó tutores. Dios colocó buenos ejemplos. Dios colocó gente que lo guió. Y Josías se dejó instruir por Dios por medio de las personas que Dios colocó cerca de él. ¡Qué tremendo, hermano! Y con el tiempo él comenzó a crecer y él comenzó a anhelar el ser como David. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Comenzó a crecer y tuvo que enterarse. Ya después fue más consciente y tuvo que enterarse que su papá no había sido un hombre de Dios, que su abuelo no había sido un hombre de Dios, que su bisabuelo había sido un hombre de doble ánimo, por lo tanto no era el mejor ejemplo a seguir. Entonces él comenzó, hermano, probablemente a estudiar, a informarse acerca de la vida de David, y él anheló el seguir lo correcto de David. Qué lindo, hermano. Impresionante. Todo presagiaba, todo vaticinaba que el rey que ahora ascendía al trono iba a ser un perverso. Todo vaticinaba que el nuevo rey iba a ser una calamidad.
Yo creo que la gente lo vio, tiene 8 años. Yo creo que más de alguien dijo, este tiene 8 años, pero este viene con el ADN corrupto. Este viene con la sangre negra. Este viene del basural. Este viene de la corrupción. Este viene de la apostasía. Este viene de la inmundicia. Este viene de lo peor de Judá. Y de repente interviene Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si hay alguien que pueda decir amén. De repente interviene Dios. Oye, qué tremendo, hermano. Interviene Dios. ¿Sabes qué es lo que tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que castigar al papá de José Amón para sacarlo, hermano, de su rol de educador, porque si no iba a podrir la manzana, iba a podrir el durazno, iba a podrir a José. Entonces Dios tiene que sacarlo rápido. Oye, Dios tuvo que extirpar esa manzana podrida para, hermano, proteger a Josías, y también porque Dios quería castigar a Amón porque había sido un malvado, pero también por amor a Josías Dios tuvo que dejarlo lejos de las malas influencias y colocar a la gente que amaba a Dios cerca de él. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? No quiero predicar como predicando en el púlpito, hermano, pero viene el Espíritu sobre uno. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante cómo Dios de repente ha alejado gente de ti. Y tal vez en un momento dijiste, pero ¿por qué este amigo se fue? Esta amiga se fue. ¿Y por qué esta persona se alejó? Porque Dios quería cuidarte. Porque esa persona lo único que iba a hacer, iba a corromperte, te iba a alejar de Dios, te iba a alejar de los planes de Dios, te ibas a convertir en un apóstata, te ibas a convertir en un delincuente, te ibas a convertir en una prostituta, te ibas a convertir en un ladrón, te ibas a convertir en un mentiroso, te ibas a convertir en un hombre que le iba a dar las espaldas a Dios, te ibas a convertir en aquello que Dios no quería que llegases a ser. Pero Dios te cuida, Dios te protege, porque, oye, qué lindo, porque Dios tiene planes contigo. Dios tenía planes con Josías. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Impresionante, hermano. Imagínate 8 años donde el niño puede formarse, donde el niño puede educarse, y Dios en el momento exacto, en su tiempo perfecto. Qué lindo, hermano. Impresionante. En el Kairos de Dios deja a Josías allí, hermano, huérfano, pero cerca de él colocó a profetas, a sacerdotes, a maestros, a líderes que amaban a Dios. ¿Te das cuenta todo lo que Dios hace? ¿Te das cuenta cómo Dios te salvó? He pensado cómo Dios me salvó a mí. ¿Has pensado que podrías haber sido un nuevo Manasés, un nuevo Amón, un nuevo Ezequías? Podrías haber sido un nuevo hombre apartado de Dios, pero Dios rompe, hermano, lo que se esperaba. Es decir, Dios rompe lo que se pronosticaba. Dios rompe ese destino que algunos esperaban para ti. Dios interviene, Dios anula, Dios hace pedazo ese futuro corrupto, lejos de él, que te esperaba. Y oh, qué lindo, y hace que Cristo se te aparezca. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Es impresionante. ¿Te das cuenta de todo lo que Dios hizo para salvarte en la persona gloriosa de Cristo? Cómo Dios movió piezas, cómo Dios articuló, cómo Dios ideó, cómo Dios planeó para que tú te volvieras al Señor y Salvador Jesucristo.
¿Cómo va a ser por obra? Oye, Josías se hubiera pasado para que hubiera dicho, no, es que esto fue producto del azar, las circunstancias, es que donde yo fui bueno. No. Josías en algún momento tuvo que haber pensado y haber dicho, pensar que pude haber sido el peor rey de Israel, pero hoy me identifico con David porque Dios puso a la persona indicada, porque Dios fue alejando a la gente que no tenía que estar cerca de mí, porque Dios hizo todo para que pudiese hacer lo recto ante los ojos de mi Dios. Oh, qué tremendo, hermano. Eso se habla, hermano, muy poco en las iglesias, de que Dios ha hecho todo para ayudarte. Dios no solamente movió una pieza, Dios ha movido miles de piezas para ayudarte, para socorrerte, para protegerte. A eso se le denomina la providencia de Dios. Impresionante, hermano. Oh, hermano Richard, yo pensaba que había sido casualidad que justo me encontré con esa persona y me predicó. No, propósito de Dios. Yo pensaba que había sido un accidente que esta persona se alejara. No, esa persona te iba a llevar por otro rumbo. ¿Te das cuenta cómo Dios amaba a Josías? ¿Te das cuenta cómo Dios te ha amado? ¿Te das cuenta cómo Dios te ha amado? Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es lo que Dios nos dice, hermano. Dios nos enseña por esta palabra cómo Él ha hecho tanto por nosotros. Qué tremendo, hermano. Es muy conocido el caso del predicador Jonathan Edwards, un hombre connotado, insigne en los Estados Unidos, un filósofo, un teólogo, un exegeta, un rector de universidad, un predicador. Pero si usted analiza la vida de Edwards, sabe que Edwards fue descendiente de perversos, de personas que no amaban a Dios, y de repente, hermano, Edward se convierte, y a partir de allí, hermano, viene una bendición tremenda desde su descendencia. Hermano, nacen predicadores, pastores de su descendencia, nacen hasta senadores, parlamentarios, escritores, jueces. Tremendo, hermano, la descendencia. Hay gente que ha escrito libros para hablar de la descendencia de Edwards, el predicador. Pero él tuvo ancestros que no temían a Dios. Y te das cuenta cómo Dios, por amor a él, hermano, él hace una serie de obras para que el hombre sea alejado de esa corrupción y él se vuelva a Cristo. Obvio, aquí está el libre albedrío. La persona tiene que aceptar el plan de Dios. Las promesas de Dios son condicionales. La persona tiene que doblegarse con docilidad, con humildad, con sumisión a los planes de Dios. Dios no lo va a obligar, porque Dios no trata con robots, Dios trata con personas. Oh, qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Qué le parece esta temática? Amados, mis queridos amados en Cristo, Dios hizo obras impresionantes para ayudarte. Dios ha hecho obras tremendas a mí para ayudarme. No estamos en la posición en la que estamos porque somos buenos, porque hicimos bien las cosas. Ve que hay gente que dice, bueno, sí me ha ido bien porque hemos hecho bien las cosas. Soberbios, altivos. No, el cristiano habla con un lenguaje evangélico. Sí, aquí estamos, gracias a Dios. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido. Dios nos ha abierto puertas. Dios nomás me ha ayudado. Qué lindo, hermano. Pensemos todo lo que hizo Dios para salvarnos en la persona de Cristo.
Así que esta enseñanza es para que valoremos todo lo que ha hecho Cristo por nosotros y en particular todo lo que Cristo hizo para salvarnos. Hasta aquí dejamos la enseñanza, déjenos sus comentarios y que Dios nos bendiga. Bendito Dios del cielo. ¡Ay, qué lindo! Estamos presentando a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano. Amén, 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 amén. Qué bendición, mis amados, meditar en la palabra. Realmente la palabra es lámpara. La palabra es luz, la palabra, hermano, nos socorre, la palabra nos saca del error, la palabra nos da dirección. La palabra de por sí es el faro por excelencia, la gloriosa escritura. Vamos a estar leyendo algunos comentarios. Nuestro hermanito Iván nos dice, fue muy lindo el tema sobre la apología la noche de ayer. Qué tremendo que es nuestro deber, qué tremendo es nuestro deber, qué tremendo es que es nuestro deber estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe y del Evangelio. Amén. Nuestra hermanita Alba nos dice, Dios le bendiga grandemente, hermano Richard, llegué tarde, perdón, saludos a todos. Dios bendiga a la hermanita Alba. Nuestra hermana Arián nos dice, Dios les bendiga, gracias mi amada. Nuestra hermana Joana nos dice, amén, Dios le bendiga grandemente, hermano Richard y hermana Francesca, gracias. La hermanita Francesca nos dice, Dios te bendiga mi amado esposo. Que el Señor me ayude a tomar los buenos ejemplos. Excelente. Y también yo ser buen ejemplo con la ayuda del Señor. Excelente. Muy buen aporte, porque uno me está diciendo, no, yo quiero tener buen ejemplo. Ya, ¿y qué pasa con nosotros? Es muy, muy buen aporte. Excelente. Dios bendiga a mi amada esposa. El hermano Jaro nos dice que Dios le bendiga a mi hermano. Gracias. El pastor Jaime Chihuano, Dios bendiga a este siervo del Señor. Nos dice, gloria a Dios, siervo del Señor. Un abrazo para nuestro estimado pastor Jaime. Que Dios me lo rebendiga. Que tenemos por acá, déjenos sus comentarios. Nuestro hermano William nos dice, gloria a Dios, que el Señor le bendiga, gracias por los datos bíblicos y la enseñanza, amén, todo para la gloria de Dios. Nuestra hermanita Francesca nos dice, Josías fue un hombre diferente a su antepasado, qué lindo, ya que él amó a Dios, amén. Así que usted no diga, estoy preso de mi destino, estoy preso de mi destino. No, usted no diga eso, estoy preso de mi destino. No diga, no, es que mi papá fue un alcohólico, entonces yo voy a ser un alcohólico. No, no es que mi papá fue un apóstata, entonces yo voy a ser un apóstata. No, no es que en mi familia siempre había una ruina y yo voy a estar arruinado. No, Cristo hace nueva todas las cosas, desde lo espiritual a toda área, o en toda área. Qué lindo. Dios bendiga a nuestro hermanito Jaime, oiga, que echaba de menos te saludo. Nuestro hermanito Jaime nos dice, Jaime Sandoval nos dice, salud y bendiciones hermano Richard, gracias mi hermanito Jaime, que Dios me lo rebendiga. Saludos para la iglesia formados por Cristo de allá de San Pedro de la Paz, Concepción, y un abrazo a nuestro hermanito Jaime, que es encargado de obra de la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene. Qué lindo. Nuestra hermanita Ariana nos dice, hay que pedir que Dios pongan en, hay que pedir Dios que ponga en nuestro camino gente, claro, que sea de bendición, amén. Esa tiene que ser nuestra oración, excelente. Hay que pedir, sí, Señor, coloque personas que sean de bendición para mi vida, que me puedan enseñar, que me puedan guiar, que yo pueda escucharlo, no que yo me coloque a enseñarle al que me tiene que enseñar a mí. Alábalo. ¿Qué tenemos acá? Nuestro hermanito Aníbal nos dice, gloria a Dios, aleluya, qué lindo. Nuestra hermana Neni nos dice amén, nuestro hermano Jano dice amén, nuestro hermano Loni, y ahí parece que ya, sí, lo leímos ese. Aleluya, gloria a Dios. Excelente, hermano, todo lo que nos están comentando acá. Y después vamos a estar leyendo todos los comentarios. Ya se nos fue el tiempo. Mis amados hermanos, gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias a todos los que participaron de este tema, de esta temática. Escúchela de nuevo, tome apunte. Y en estos últimos 2 minutos, quiero tomarme estos minutos para animar a todos los que quieren que continuemos en Radio Fe, esta radio de la sana doctrina. Hermanos, si usted quiere que continuemos haciendo estos programas que son solo para edificación,
puede, hermano, enviar su ofrenda, ya su ofrenda de amor voluntaria. Y los que quieran enviar su ofrenda me pueden escribir al WhatsApp, más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. En el detalle del programa yo voy a poner mi número de WhatsApp y los datos por si alguien, hermano, quiere escribirme y enviar su ofrenda, ¿ya? Y los que quieran enviar alguna ofrenda del extranjero pueden hacerlo por Western Union o el Banco Ría. Y me pueden, hermano, escribir también al WhatsApp y yo le doy los datos, ¿ya? Hermano Richard, estoy orando. Amén. Hermano Richard, estoy ayunando para que continúe el programa. Amén. Ya. Gloria al Señor. Pero también necesitamos, hermano, cancelar nuestro programa, hermano, que sale como $300, ¿ya? Para la gloria del Señor. No sé si es poquito más o poquito menos, pero por ahí por $300, ¿ya? Así que ha sido una tremenda bendición. Gracias por todos aquellos que participaron de este programa y me despido de todos ustedes con un Maranata, el Señor viene. Y lléname de tu presencia. Adórele, adórele, adórele. Usted no necesita un coordinador. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También le invitamos a seguirnos por Facebook a través de la página Richard Riquelme. Dios les bendiga.